Buenos días. Hoy vamos a seguir hablando acerca de métodos de estudio. Vamos a trabajar con resúmenes y redes conceptuales. Vamos a hacer una breve descripción para la confección de resúmenes y redes conceptuales y otras herramientas. ¿Qué es y cómo hago un resumen? Un resumen es un relato ordenado, organizado, que recupera lo esencial de un tema o un contenido para su comprensión. No hay una única manera de hacer un resumen. En líneas generales se puede diseñar siguiendo los siguientes pasos. Primero vamos a elegir un contenido. Esa elección es absolutamente libre. Puede ser que recorramos la carpeta, tomemos el programa o elijamos exámenes que tenemos a mano para ir trabajando cada ejercicio y viendo los contenidos que ese ejercicio trabaja. Lo primero que vamos a hacer es buscar toda la información que tengamos disponible sobre ese contenido. Eso es libros, páginas de internet, apuntes propios, todo lo que tengamos. Vamos a seleccionar, señalar, remarcar las definiciones, propiedades, ejemplos significativos, ejemplos raros, trucos o detalles que encontremos en esos textos, gráficos, etc. Todo lo que nos parezca relevante que va a estar en el resumen. Vamos a incluir todo lo que encuentro en mis apuntes que haya anotado durante las clases. Para esto es muy importante tener la carpeta completa, porque durante las clases pasan cosas, se dicen cosas que si no están registradas en la carpeta es posible que no las encontremos en ningún otro lado. Nos puede pasar que cuando vamos haciendo este recorrido encontremos conceptos importantes que no comprendemos o que están relacionados con otros contenidos. Lo señalamos también porque vamos a usar esa marca para hacer consultas y lo que esté relacionado con otro contenido seguramente lo vamos a usar en el próximo resumen. Dependiendo del contenido que hayas elegido, podés seleccionar distintos formatos para el resumen. Hay formatos de resumen que ya están prediseñados, por ejemplo esto que está acá. Sin embargo, esto es un cuadro comparativo que contiene las distintas propiedades de algunos cuadriláteros y las fórmulas para calcular su área y su perímetro. Estas fórmulas y las propiedades están escritas en forma simbólica. Yo le agregaría ejemplos, si fuera mi resumen, ejemplos para el cálculo de áreas o perímetros de alguna de las figuras que están acá y también algunas figuras compuestas. También agregaría ejemplos que tengan que ver con cómo hago para calcular uno de los datos teniendo el otro. Por ejemplo, cómo calculo uno de los lados de un rectángulo si yo conozco el otro lado del rectángulo y su perímetro, por ejemplo. La idea no es escribir un libro, la idea es confeccionar un machete que entiendas vos, que vos puedas comprender. Es decir, tiene que estar escrito en un lenguaje que comprendas. Eso no significa no usar el lenguaje específico. Tiene que contener las dos cosas. Este es otro ejemplo de otro resumen. Este resumen está escrito en inglés, pero no importa porque vamos a mirar cuál es su estructura. Fíjense que tiene gráficos, tiene cuadros, flechas que conectan ideas, fórmulas, ejemplos y está ordenado según algún criterio que tuvo el autor en el momento que lo ordenó, que lo confeccionó. Ese orden posiblemente no sea el mismo orden que elegiríamos nosotros, pero es un orden. Y como es personal, todos los órdenes valen. Un resumen no se logra de una vez. Nosotros podemos ver este resumen, parece un resumen muy completo, pero seguramente la persona que lo hizo no lo hizo de una sola vez. Seguramente este resumen fue hecho varias veces hasta que logró que tenga todo lo que quería que tenga, ordenado, secuenciado, conectado de la manera en que le resulta útil a la persona que lo hace. Otra cosa importante es que los resúmenes nunca están cerrados, nunca terminé un resumen. Siempre voy a dejar un espacio para agregar algo más. Porque seguramente a lo largo del proceso de estudio voy a encontrar algo más que voy a querer incluir en mi resumen. También se pueden diseñar redes conceptuales. Las redes conceptuales conectan ideas principales y secundarias y no hay una única forma de red conceptual. Hay muchas maneras de hacer redes conceptuales,
Hay aplicaciones que tienen modelos para hacer redes conceptuales que las podemos aprovechar. Sí es importante que las redes conceptuales las voy a poder hacer una vez que yo ya tenga trabajado el contenido. Si yo quiero hacer una red conceptual antes de haber trabajado con el contenido, por ejemplo, antes de haber hecho un resumen, es posible que no logre las conexiones, no logre conectar el contenido de manera correcta. En las redes conceptuales, tanto como en los resúmenes, es importante que todas las definiciones, propiedades, sean precisas. No puedo reformular las definiciones, ni puedo cambiarles las palabras. Sí puedo hacer aclaraciones de su significado, pero no cambiar las palabras, porque muchas veces, salvo que tenga muy buen manejo del contenido, muchas veces al cambiar una palabra en una definición, le estoy cambiando el sentido a la definición, y entonces me voy a aprender una definición que es incorrecta. Las definiciones, todo tiene que ser preciso. Preciso es decir, quiere decir textual, textualmente copiado del texto. Voy a poder, por supuesto, aclarar qué significa con mis palabras, pero no puedo escribir definiciones directamente escritas por mí. Tengo que desconfiar de mi memoria en ese sentido y confiar en el texto. También en una red es importante que todas las definiciones, conceptos y ejemplos estén conectados correctamente. Si yo no puedo ver las relaciones que hay entre ellas, no me está sirviendo la red conceptual. Otra forma de ver una red conceptual, por ejemplo, es esta que está acá. Y en este caso vemos que hay mucha notación al final, en la parte de abajo. Notación compleja, porque hay definiciones de conjuntos a partir de solamente letras y símbolos. Es importante que la red tenga la información que comprendo. Y también la escritura específica que utilizo en la clase, porque si no, no voy a poder relacionar lo que leo en el texto, lo que leo en la carpeta, lo que leo en la red. Tiene que estar escrito de manera tal que yo pueda relacionar, darme cuenta que estamos hablando de lo mismo. Siempre en la red conceptual voy a poner información que comprendo. Eso no significa que la información que no comprendo no la voy a incluir. Simplemente que la voy a tener que elaborar un poco mejor para ver a dónde y con qué otro concepto se conecta. Si hay mucha notación, si no entiendo la notación o hay partes de la notación que no comprendo, necesito escribir en palabras el significado. En la misma red, porque es donde yo voy a ir a consultar cada vez que encuentro una notación similar. Entonces, en la red conceptual, escribo las dos cosas. Escribo las definiciones usando la notación que me muestra el texto o la carpeta, pero también escribo la traducción de esa notación. Hay algo importantísimo en lo que tiene que ver con el armado de redes o resúmenes. Todo lo que no sabemos cómo conectar en la red o cómo traducirlo en palabras que podamos comprender, pero sí sabemos que es importante, que debe estar incluido en esa red o en un resumen, es aquello que no estamos entendiendo bien y que requiere atención. No podemos obviarlo, hacer de cuenta que no está. Todo lo contrario, lo vamos a remarcar especialmente y lo reservamos para consultar. No debemos minimizar la importancia de aquellos conceptos que no logramos incluir en la red. Eso es claramente una señal de que hay algo que aprender. Cuando nosotros armamos una red y hay un concepto importante, una propiedad, una definición, y no logramos conectarla en ningún lado, no sabemos dónde va, o hay una notación que no podemos traducir, que no entendemos su significado, no significa que no la podemos poner en la red, todo lo contrario, hay que prestarle más atención porque es ahí el punto de quiebre, es eso lo que no estamos pudiendo entender. Bueno, hasta acá llegamos hoy. En el próximo video vamos a hacer un pequeño resumen y una pequeña red conceptual para que vayamos practicando y viendo cómo se puede organizar.